La mayoría de las personas cree que solo aquello que se ve, que se dice o que se ejecuta públicamente tiene impacto real en su destino. Pensamos que los actos visibles son los únicos que modelan la trayectoria de nuestra vida, mientras que lo que ocurre en silencio, en la intimidad de la mente, permanece sin consecuencias. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que lo que haces cuando nadie te observa, lo que piensas cuando el mundo no interfiere, lo que sostienes en el silencio de tu conciencia, modula profundamente el campo de información en el que tu realidad se organiza. El silencio no es ausencia de actividad, es un espacio fértil donde se configuran patrones. Cada pensamiento repetido, cada emoción cultivada en secreto, cada intención que sostienes sin compartirla, introduce una modulación en la red que sostiene tu experiencia. Creer que lo invisible no tiene efecto es desconocer la naturaleza misma del campo. Durante mis investigaciones comprendí que la realidad no se estructura únicamente a partir de acciones externas. El cerebro, al interactuar con el campo de información, organiza la experiencia según estados internos previos. Esto significa que lo que sostienes en silencio prepara la configuración de lo que posteriormente se manifestará en tu vida visible. Si en el silencio cultivas resentimiento, ese patrón tiende a organizar tu percepción hacia la amenaza. Si en el silencio fortaleces claridad, tu experiencia se alinea hacia coherencia. No se trata de magia ni de pensamiento simplista. Se trata de dinámica informacional. El campo responde a la calidad de tu modulación interna. La mentira que muchos sostienen es pensar que mientras no dañen externamente, sus pensamientos no importan. Pero la estructura compartida en la que participamos registra coherencia o fragmentación. El silencio es el laboratorio donde se ensayan las configuraciones que luego definirán tu forma de relacionarte, decidir y actuar. En este recorrido quiero invitarte a mirar con profundidad aquello que haces cuando nadie te observa, porque en ese espacio aparentemente privado se encuentra la arquitectura invisible que sostiene tu destino. Y comprenderlo transforma radicalmente la manera en que asumes tu responsabilidad dentro del campo de información y la interconexión. Cuando afirmo que lo que haces en silencio afecta tu vida, no me refiero únicamente a actos secretos o decisiones ocultas, me refiero sobre todo a la calidad de tu diálogo interno. Ese murmullo constante que acompaña cada jornada, esa voz que evalúa, interpreta y anticipa, es una fuerza estructurante. En el silencio de tu mente se ensayan los escenarios que luego reconocerás como realidad. He observado que la repetición silenciosa de ciertos pensamientos genera verdaderas rutas preferenciales en el sistema nervioso. El cerebro aprende a organizar la percepción de acuerdo con los patrones que más se activan. Si en tu intimidad refuerzas la idea de incapacidad, tu atención tenderá a detectar obstáculos. Si fortaleces una narrativa de posibilidad, tu percepción se abrirá a alternativas antes invisibles, pero el efecto no es solo neurológico. Al participar en un campo de información compartido, cada estado interno introduce una modulación que influye en la forma en que el entorno se configura como experiencia. La coherencia interna facilita experiencias coherentes. La fragmentación interna amplifica la confusión. El silencio, lejos de ser neutro, es acumulativo. Cada pensamiento sostenido deja una huella en la red de significados que sostiene tu vida. Aunque nadie escuche tus juicios internos, estos modelan tu postura corporal, tu tono de voz, tu forma de mirar, y esas microexpresiones modifican la calidad de tus interacciones. La mayoría de las personas presta atención únicamente a los resultados visibles, sin considerar el proceso invisible que los precede. Pero la arquitectura de lo externo se ensaya primero en el interior. El campo no distingue entre lo que es pronunciado y lo que es pensado. Responde a la configuración global de tu conciencia. Comprender esto no implica reprimir el pensamiento, sino observarlo con responsabilidad. El silencio es un espacio creativo. Allí decides, incluso sin saberlo, qué patrones reforzarás. Y cada patrón reforzado se convierte en una tendencia que influirá en tu destino perceptual. No subestimes la potencia de lo invisible. Lo que haces en silencio no desaparece en la nada. Se integra en la matriz informacional que sostiene tu experiencia. Y desde allí, silenciosamente también, comienza a moldear la realidad que luego llamarás tu vida
Existe una dimensión aún más sutil en este proceso, la intención. No me refiero a deseos superficiales o metas declaradas, sino a la orientación profunda que sostienes cuando nadie te observa. La intención silenciosa actúa como un vector que organiza tu atención y a través de ella la configuración del campo. He observado que dos personas pueden realizar la misma acción externa y sin embargo producir efectos completamente distintos en su experiencia. La diferencia no está en el gesto visible, sino en la calidad de la intención que lo sostiene. Una acción ejecutada desde el miedo introduce una modulación diferente a la misma acción realizada desde la claridad. El campo responde a esa cualidad interna. En el silencio se consolidan esas orientaciones profundas. Allí decides, incluso sin palabras, hacia dónde dirigir tu energía. Si en la intimidad cultivas desconfianza, tu percepción se alineará con esa expectativa. Si fortaleces una intención de comprensión, tu sistema nervioso buscará patrones que la confirmen. La intención no es un pensamiento aislado, es una disposición sostenida. Y toda disposición sostenida se convierte en una estructura que filtra la experiencia. Lo que llamas destino muchas veces es la consecuencia acumulada de intenciones que se repitieron en silencio hasta convertirse en hábito perceptual. Cuando comprendí esto, entendí que la verdadera responsabilidad no se limita a lo que declaro públicamente, sino a lo que sostengo en secreto. El campo de información no es engañado por apariencias externas, responde a la coherencia global de la conciencia. Por eso el silencio es decisivo. En ese espacio íntimo se define la dirección invisible de tu vida. No porque exista una fuerza externa que premie o castigue, sino porque la estructura informacional se organiza de acuerdo con la frecuencia dominante de tu estado interno. Si deseas transformar tu experiencia, comienza por observar la calidad de tus intenciones silenciosas. Allí se encuentra la raíz de la configuración futura. Lo que haces en secreto contigo mismo es, en realidad, una conversación constante con el campo que sostiene tu realidad. Hay algo que pocas veces se reconoce con suficiente profundidad. El silencio no solo amplifica lo que piensas, también revela lo que eres cuando no estás actuando para los demás. En la interacción social, muchos comportamientos se ajustan a expectativas externas, pero en la soledad desaparece el teatro, y es allí donde se manifiestan con mayor claridad tus patrones auténticos. He observado que cuando una persona permanece a solas sin distracciones, emerge el estado real de su conciencia. Si en ese espacio surge ansiedad constante, significa que existe una configuración interna que no depende del entorno. Si aparece serenidad, es porque la coherencia ha sido cultivada más allá de las circunstancias. El campo de información responde a esa configuración profunda, no a la máscara social. Puedes proyectar seguridad externamente y, sin embargo, sostener inseguridad en silencio. Esa incoherencia genera tensión en la red de tu experiencia. Tarde o temprano, la configuración dominante tenderá a organizar situaciones que la reflejen. Lo que haces en silencio no se limita a pensamientos explícitos. Incluye la forma en que te hablas, la manera en que evalúas tus errores, el tono con el que interpretas tus fracasos. Esa autorrelación constante es una modulación continua del campo. Si te juzgas con severidad permanente, refuerzas una estructura interna de fragmentación. Si cultivas comprensión lúcida, fortaleces coherencia. No se trata de adoptar una positividad ingenua ni de negar emociones difíciles. Se trata de reconocer que el silencio es un espacio de influencia real. Allí configuras la matriz desde la cual interpretarás cada experiencia futura. Cuando entendí esto, comprendí que la transformación auténtica no comienza en los escenarios visibles, sino en la intimidad de la conciencia. El silencio es el lugar donde se consolidan los patrones que luego se expresarán como decisiones, relaciones y oportunidades. No subestimes lo que ocurre cuando nadie te mira. El campo sí registra la calidad de tu estado interno, y esa calidad, sostenida en el tiempo, se convierte en la arquitectura invisible que sostiene tu destino perceptual y relacional. Existe una relación directa entre lo que sostienes en silencio y la manera en que interpretas los acontecimientos externos. La interpretación no es un acto neutro,
es una proyección organizada por estados internos previos. Cuando enfrentas una situación ambigua, tu mente no parte de cero, parte de configuraciones ya establecidas en el espacio íntimo de tu conciencia. He comprobado que las personas que cultivan en silencio una narrativa de amenaza tienden a percibir peligros donde otros perciben desafíos. No porque el mundo sea intrínsecamente hostil, sino porque el campo se organiza de acuerdo con la frecuencia dominante de su estado interno. La percepción no es una fotografía objetiva, es una construcción modulada por patrones previos. Lo que haces en silencio crea esos patrones. Cada pensamiento repetido fortalece una vía interpretativa. Cada emoción sostenida consolida una disposición. Con el tiempo, estas disposiciones se convierten en filtros automáticos. Y entonces comienzas a creer que el mundo es de una determinada manera sin advertir que tu silencio ha participado activamente en esa configuración. El campo de información no es estático. Está en constante reorganización a través de la interacción con tu conciencia. Si tu estado interno es coherente, las interpretaciones tenderán a integrarse con mayor claridad. Si tu estado es fragmentado, las experiencias se percibirán como caóticas. Esta comprensión no busca culpabilizar, sino empoderar. Si reconoces que el silencio moldea tu percepción, entonces puedes intervenir conscientemente en ese espacio. Puedes observar los patrones que repites, cuestionarlos, transformarlos. La vida visible es, en gran medida, el reflejo acumulado de procesos invisibles. Lo que haces cuando nadie te escucha, lo que repites mentalmente en la intimidad, se convierte en la base estructural desde la cual mirarás cada circunstancia. Por eso afirmo que el silencio no es vacío ni irrelevante. Es el taller donde se ensamblan las lentes con las que interpretarás tu existencia. Y al comprenderlo, comienzas a asumir el poder y la responsabilidad de aquello que decides sostener cuando el mundo exterior guarda silencio. Hay un aspecto aún más profundo, el cuerpo. Lo que sostienes en silencio no permanece únicamente como pensamiento abstracto. Desciende al organismo, se convierte en tensión o en apertura, en contracción o en fluidez. El sistema nervioso registra cada diálogo interno como si fuera una instrucción. No distingue con claridad entre una amenaza real y una amenaza imaginada sostenida repetidamente en la mente. He observado que personas que mantienen en silencio una narrativa constante de presión o autoexigencia desarrollan estados corporales de alerta permanente. Los músculos se tensan, la respiración se acorta, el corazón acelera su ritmo incluso sin peligro externo inmediato. El campo de información se organiza entonces alrededor de esa disposición fisiológica. La experiencia del mundo se percibe como exigente porque el cuerpo ya está preparado para la lucha. Por el contrario, cuando en el silencio se cultiva una relación interna más consciente, el organismo entra en estados de mayor coherencia. La respiración se vuelve profunda, el ritmo cardíaco se estabiliza, la percepción se amplía. Esta coherencia fisiológica modula el campo de manera distinta. Las oportunidades se detectan con mayor claridad porque el sistema no está saturado por la defensa. Lo que haces en silencio es una instrucción constante para tu biología. Cada pensamiento reiterado es un estímulo que reorganiza redes neuronales y patrones hormonales. Con el tiempo, esa reorganización se traduce en hábitos de respuesta que parecen naturales, pero que fueron ensayados repetidamente en la intimidad de tu conciencia. El campo no separa mente y cuerpo. Responde a la configuración integral del sistema. Si tu diálogo interno es fragmentado, el organismo reflejará fragmentación. Si tu silencio está impregnado de claridad, el cuerpo tenderá a alinearse con esa coherencia. Comprender esto transforma la relación con uno mismo. El silencio deja de ser un espacio neutro y se convierte en un territorio de influencia tangible. Allí no solo moldeas tu percepción, también esculpes tu fisiología. Y esa fisiología, a su vez, influye en la manera en que interactúas con el mundo, cerrando un ciclo dinámico donde lo invisible se convierte inevitablemente en experiencia visible. Ahora bien, si lo que haces en silencio
reorganiza tu mente y tu cuerpo, también reorganiza tu relación con los demás. No llegas a un encuentro humano como una hoja en blanco, llegas con una configuración previa. Tu estado interno antecede a tus palabras y modela el campo relacional antes de que pronuncies una sola frase. He observado que cuando una persona ha cultivado en silencio resentimiento o sospecha, su presencia transmite una tensión apenas perceptible. Los otros responden a esa modulación, incluso sin saber por qué. La conversación se vuelve rígida, la confianza disminuye, la distancia aumenta. Entonces la persona confirma su creencia inicial. No se puede confiar, pero no advierte que su silencio previo ya había organizado la dinámica. Por el contrario, cuando alguien ha trabajado internamente su claridad y su apertura, su presencia facilita coherencia en el entorno. Las interacciones fluyen con mayor naturalidad, no porque controle a los demás, sino porque introduce una modulación distinta en el campo compartido. La mayoría de las personas intenta cambiar sus relaciones modificando conductas externas, sin atender el estado silencioso que las precede. Pero el campo responde a la configuración global, no solo al gesto visible. Si tu silencio está cargado de juicio, tus palabras difícilmente generarán armonía. Si tu silencio es comprensivo, incluso un desacuerdo puede sostenerse sin ruptura. Lo que haces cuando nadie te observa prepara la calidad de tus vínculos. Cada pensamiento reiterado acerca de alguien fortalece una disposición que luego influirá en la interacción real. El silencio no es privado en sus efectos, es preparatorio. Comprender esto amplía tu responsabilidad. No se trata solo de comportarte correctamente frente a otros, sino de observar qué estás cultivando en la intimidad, porque ese cultivo se convertirá en el clima emocional de tus relaciones. El campo de información integra tu estado interno en cada encuentro, y así lo invisible se vuelve visible, no por intervención mágica, sino por coherencia estructural. Tu silencio es la semilla de tus vínculos, y lo que siembres allí tarde o temprano encontrará expresión en la experiencia compartida. Existe además una dimensión temporal en todo esto. Lo que haces en silencio no solo afecta el presente inmediato, construye continuidad. Cada patrón que repites se convierte en una tendencia que se proyecta hacia el futuro. La vida no avanza como una secuencia de instantes aislados, sino como una trama donde cada configuración previa influye en la siguiente. He observado que cuando una persona mantiene durante años un diálogo interno de limitación, su percepción termina ajustándose a esa expectativa. Las oportunidades pasan desapercibidas porque no encajan con la narrativa consolidada. No es que el campo niegue posibilidades, es que la mente no las sintoniza. El silencio prolongado crea una dirección. De la misma forma, cuando alguien sostiene en la intimidad una intención persistente de crecimiento y comprensión, esa disposición comienza a reorganizar gradualmente su experiencia. Aparecen lecturas, encuentros, circunstancias que resuenan con esa orientación, no porque exista una fuerza externa que premie, sino porque el sistema completo se alinea con la frecuencia dominante de su estado interno. El silencio es acumulativo, no se diluye al amanecer, se integra en la arquitectura informacional que sostiene tu identidad. Lo que repites hoy será más fácil repetir mañana, y así, sin advertirlo, construyes trayectorias. La mentira consiste en creer que solo los grandes actos públicos determinan el rumbo de la vida. En realidad, las decisiones más influyentes suelen tomarse en la intimidad, cuando eliges qué pensamiento alimentar y cuál cuestionar. Cada noche, cuando nadie te observa, estás definiendo la configuración con la que despertarás. Cada reflexión silenciosa introduce una dirección sutil. El campo responde a la continuidad, no solo a los impulsos aislados. Comprender esta dimensión temporal transforma la relación con el silencio. Ya no es un espacio neutro entre eventos, sino el taller donde se construye la coherencia futura. Y cuando adviertes esto, comienzas a cuidar con mayor atención aquello que sostienes en la quietud, sabiendo que en esa quietud se está trazando el mapa de tu experiencia venidera. Hay un punto crucial que debemos considerar. El silencio también amplifica aquello que evitamos mirar. No solo moldea lo que cultivamos conscientemente,
sino que sostiene lo que reprimimos. Aquello que no se expresa externamente no desaparece, permanece activo como configuración latente dentro del campo personal. He observado que cuando una emoción es ignorada de manera persistente, no se disuelve, se reorganiza en el fondo de la conciencia. Desde allí influye en la percepción, en la toma de decisiones, en la manera de relacionarse. La persona puede creer que ha superado un conflicto simplemente porque dejó de hablar de él, pero en el silencio ese conflicto sigue modulando la red interna. El campo no distingue entre lo que aceptas y lo que niegas. Responde a la totalidad de tu configuración. Por eso el silencio puede convertirse en un espacio de acumulación inconsciente si no hay observación lúcida. Lo reprimido se convierte en patrón y el patrón termina organizando experiencias que lo reflejan. Esto explica por qué ciertas situaciones parecen repetirse en la vida de una persona. No se trata necesariamente de destino inmutable, sino de coherencia estructural. El silencio ha sostenido una disposición que continúa modulando la percepción y la elección, pero el silencio también ofrece la posibilidad inversa. Cuando decides mirar lo que evitabas, cuando permites que emerjan emociones antes ocultas y las observas con claridad, el campo comienza a reorganizarse. La energía que antes se mantenía en tensión se integra, la configuración cambia. Lo que haces en silencio no es solo repetir pensamientos, es decidir si mantendrás patrones inconscientes o los transformarás mediante la atención. Allí reside una libertad profunda. El silencio puede ser prisión o laboratorio. Puede reforzar la inercia o facilitar la reorganización. La diferencia no está en el entorno, sino en la calidad de tu presencia. Y cuando comprendes esto, el espacio íntimo de tu conciencia se convierte en el escenario más poderoso de transformación dentro del campo de información que sostiene tu vida. Existe además una relación directa entre el silencio y la coherencia interna. Cuando tus pensamientos, emociones e intenciones están alineados, el campo responde con una sensación de claridad que se traduce en decisiones más precisas. Pero cuando en el silencio sostienes contradicciones profundas, esa incoherencia se manifiesta como duda constante, indecisión o conflicto repetido. He observado que muchas personas buscan claridad consultando opiniones externas, acumulando información o esperando señales inequívocas. Sin embargo, la confusión suele originarse en un diálogo interno fragmentado. Una parte de la mente desea avanzar, otra parte teme perder seguridad. En el silencio, esas fuerzas opuestas continúan activas, modulando el campo con señales contradictorias. El resultado es una experiencia ambigua, las oportunidades parecen inestables, las relaciones inciertas, las decisiones pesadas, no porque el mundo sea inherentemente confuso, sino porque la configuración interna no ha alcanzado coherencia suficiente. Cuando en el silencio trabajas por integrar esas partes, cuando observas tus temores sin negarlos y tus aspiraciones sin idealizarlas, comienzas a reorganizar la estructura. La coherencia no surge de imponer una postura, sino de reconocer y armonizar las tensiones internas. El campo responde con mayor estabilidad cuando la modulación es clara. Las decisiones se vuelven más firmes porque no están impulsadas por impulsos contradictorios. La percepción se afina porque la atención ya no está dividida. Lo que haces en silencio determina el grado de coherencia desde el cual actuarás. Si ignoras tus conflictos internos, ellos seguirán influyendo en cada elección. Si los enfrentas con conciencia, el campo comienza a reorganizarse en torno a una estructura más integrada. El silencio, entonces, no es solo un espacio de repetición, sino de alineación. Allí decides si continuarás proyectando fragmentación o si trabajarás hacia la integración. Y esa decisión, aunque invisible para los demás, tiene efectos tangibles en la forma en que tu vida se despliega dentro de la red informacional compartida. Cuando comprendes que el silencio es un espacio de alineación y no simplemente de descanso, tu relación con la soledad cambia por completo. Ya no buscas llenarla compulsivamente con estímulos para evitar escucharte. Comienzas a verla como un territorio de configuración consciente. Cada momento de introspección se convierte en una oportunidad para revisar la calidad de lo que estás sosteniendo. He observado que quienes huyen del silencio suelen temer enfrentarse a sus propios patrones. Prefieren el ruido porque el ruido distrae, pero el ruido no elimina la configuración interna, solo la oculta temporalmente.
El campo continúa respondiendo a lo que está activo en la profundidad de la conciencia, aunque la atención superficial esté ocupada. Cuando decides permanecer en silencio con lucidez, ocurre algo significativo. Empiezas a notar la diferencia entre pensamientos automáticos y elecciones conscientes. Descubres que no todo lo que aparece en tu mente debe ser reforzado. Puedes observar, cuestionar, redirigir. Ese acto aparentemente simple introduce una reorganización profunda en el campo personal. Con el tiempo, esta práctica genera una sensación de autoridad interior distinta. No se basa en controlar el entorno, sino en comprender que la configuración invisible precede a la experiencia visible. El silencio deja de ser un vacío y se convierte en el centro de mando de tu coherencia. Lo que haces allí, cuando nadie te exige resultados ni te observa, define la calidad de tu presencia cuando regreses al mundo. La firmeza de tu palabra, la claridad de tu mirada, la estabilidad de tus decisiones, todo tiene su raíz en la intimidad. No estás moldeando tu vida únicamente a través de acciones espectaculares. La estás moldeando cada vez que eliges qué pensamiento alimentar, qué emoción integrar y qué intención sostener en secreto. El silencio es el espacio donde se decide la dirección profunda de tu experiencia. Y cuando lo habitas con conciencia, descubres que no es un territorio pasivo, sino el punto de origen desde el cual el campo de información comienza a organizar la realidad que llamarás tu destino. Si has seguido esta exploración hasta el final, tal vez ya no mires el silencio de la misma manera. Tal vez comiences a sospechar que aquello que ocurre cuando nadie te observa es, en realidad, el núcleo donde se define la calidad de tu vida. Y esa sospecha es el inicio de una comprensión más profunda. La conclusión es clara. Lo que haces en silencio afecta tu vida porque el silencio no es aislamiento. Es participación invisible en el campo de información. Cada pensamiento reiterado, cada emoción sostenida, cada intención cultivada en la intimidad, introduce una modulación en la red que organiza tu experiencia. No hay acto interno sin consecuencia estructural. No se trata de vivir vigilándote con rigidez, ni de intentar controlar cada pensamiento. Se trata de reconocer que la calidad de tu presencia interna es decisiva. El silencio puede reforzar patrones de fragmentación o puede convertirse en el espacio donde integras, alineas y clarificas tu conciencia. Lo visible es la expresión tardía de lo invisible. Las decisiones públicas, las oportunidades que reconoces, los vínculos que estableces, todo ello emerge de configuraciones que fueron ensayadas previamente en la intimidad. El campo responde a la coherencia acumulada. Cuando comprendes esto, el silencio deja de ser un lugar al que huyes o del que escapas. Se convierte en el laboratorio donde eliges conscientemente la dirección de tu vida. Allí no necesitas aplausos ni reconocimiento, solo honestidad. Y quizá lo más transformador es entender que no estás configurando únicamente tu destino individual. Al participar en una red compartida, tu trabajo interno introduce variaciones en el campo colectivo. Tu claridad facilita claridad. Tu integración facilita integración. Si algo de lo que has escuchado aquí resuena en tu experiencia, entonces ya estás comenzando a transformar tu relación con el silencio. Y esa transformación, aunque invisible para el mundo exterior, tiene un impacto profundo en la manera en que tu vida se desplegará. Porque al final, la arquitectura de tu destino se construye primero en la quietud de tu propia conciencia.